11 de febrero. Hoy es una fecha triste porque hace 9 años, parece mentira, ya hay tantas cosas que han pasado, sacudió a la Iglesia una noticia absolutamente inédita, por tanto totalmente inesperada. Y es que renunciaba al ministerio petrino Benedicto XVI. Lo haría efectivo el día 28 del mismo mes. Desde entonces, su vida silenciosa sigue sosteniendo a la Iglesia con la fuerza de la oración. Pero echamos de menos su sonrisa, aquella que los medios de comunicación, todos a una y desde el primer instante, se empeñaron en retorcer y en pintar de negro. Pero esa sonrisa se impuso con la humilde mansedumbre de la verdad, de ese hombre que nos proporcionó pastos saludables y nos hizo sentirnos seguros desde aquella aparente fragilidad que se traducía siempre y sigue haciéndolo ahora cuando todavía con casi 95 años se orquestan campañas de calumnia en torno de él. Pero él devolvía y sigue haciéndolo la sonrisa. Y es que Benedicto XVI, como los santos, había mirado mucho la sonrisa de la Virgen. Esto es lo que vino a hacer María en Lourdes, sonreír. Su mensaje es muy breve, casi puede reducirse a 2 palabras: oración y penitencia, pero exhortándonos a ello con mucha suavidad, como hace todo la más madre de las madres, y sonriendo. Cuando fue allí a la gruta, nuestro inolvidable Papa emérito, en el año 2008, tuvo una homilía deliciosa como todas las suyas. Era el Día de la Virgen de los Dolores, 15 de septiembre. Y él decía que las lágrimas que derramó María al pie de la cruz se han transformado, estando ella ya en el gozo de la gloria de la resurrección, esas lágrimas se han convertido en una sonrisa que ya nada podrá extinguir, permaneciendo intacta, sin embargo, su compasión maternal por nosotros. ¿Qué es lo que atestigua esta sonrisa imperecedera de María? Explicaba el Papa a lo largo de la historia su intervención benéfica en favor de sus hijos. Esa que suscita constantemente en nosotros, de manera espontánea, la oración del acordaos. Jamás se ha oído decir que nadie, oh Virgen de las Vírgenes, haya sido abandonado de vos. María ama a cada uno de sus hijos, pero presta una atención especial, era una misa especialmente para los enfermos, a quienes, como su Hijo en la hora de su pasión, están sumidos en el dolor. Los ama particularmente porque son sus hijos según la voluntad de Cristo en la cruz. Y ahora, como que es un maestro de la Sagrada Escritura y un exegeta formidable, se dedica al Papa a comentar un poco cierto versículo del Salmo 44 que se repetía en aquella misa. Los más ricos buscan tu favor, decimos nosotros, pero él fue al sentido original.
El salmista, vislumbrando de lejos este vínculo maternal que une a la Madre de Cristo con el pueblo creyente, profetiza a propósito de la Virgen María que los más ricos del pueblo buscan tu sonrisa. Y así, nos decía Benedicto, los cristianos, lo que hemos buscado siempre en María es la sonrisa. Esa sonrisa de Nuestra Señora que los artistas de la Edad Media sabían representar y resaltar tan prodigiosamente. Ese sonreír de María es para todos, pero se dirige muy especialmente a quienes sufren, para que encuentren en ella consuelo y sosiego. Buscar la sonrisa de María no es sentimentalismo devoto o desfasado, sino más bien la expresión justa de la relación viva y profundamente humana que nos une con la que Cristo nos ha dado como Madre. Desear contemplar la sonrisa de María no es dejarse llevar por la imaginación descontrolada. La Escritura misma nos desvela esa sonrisa cuando María pronuncia el Magnificat. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. Naturalmente, la Santísima Virgen diría estas palabras sonriendo ante su prima Isabel y todos los circunstantes. Por eso, María comparte con nosotros la alegría de su corazón para que se convierta en la del nuestro. Y cada vez que recita el Magnificat con nosotros y nosotros con ella, nos hace partícipes de su sonrisa. Tendríamos que cantar siempre el Magnificat sonriendo. Y sigue diciendo el Papa, aquí en Lourdes, durante la aparición del miércoles 3 de marzo de 1858, Bernadette contempla de modo totalmente particular esa sonrisa de María. Esa fue la primera respuesta que la hermosa señora dio a la joven vidente que quería saber su identidad. Antes de presentarse a ella algunos días más tarde, diciendo, María lo dijo en aquel candoroso patuá, un dialecto mezcla de francés y catalán, que soy era Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Pues antes de ofrecer esa definitiva señal de identidad que desconcertó a la adolescente Bernardita porque no sabía lo que significaba, y fue jadeante en una carrera acelerada a casa del párroco, l'abbé Peramal, para que no se le olvidase repitiendo una vez y otra. Cuando el párroco abrió la puerta sin decirle siquiera buenos días, le espetó esta expresión, que soy era Inmaculada Concepción. ¿Pero qué dices, niña? No sabía lo que significaba. María venía a refrendar el dogma que 3 años antes solamente y un par de meses había proclamado el Papa Beato Pío IX. Pues bien, antes de presentarse así, María sonríe a Bernadette y dice el Papa, María le dio a conocer primero su sonrisa, como si fuera la puerta de entrada más adecuada para la revelación de su misterio. En la sonrisa que nos dirige la más destacada de todas las criaturas, se refleja nuestra dignidad de hijos de Dios. Esta sonrisa, reflejo verdadero de la ternura de Dios, es fuente de esperanza inquebrantable. Sabemos que, por desgracia, el sufrimiento padecido rompe los equilibrios mejor asentados de una vida, socava los cimientos fuertes de la confianza, llegando incluso a veces a desesperar del sentido y el valor de la vida. Es un combate que el hombre no puede afrontar por sí solo sin la ayuda de la gracia divina. Cuando la palabra no sabe ya encontrar vocablos adecuados, es necesaria una presencia amorosa. Buscamos entonces no solo la cercanía de los parientes o de aquellos a quienes nos unen lazos de amistad, sino también la proximidad de los más íntimos por el vínculo de la fe.
¿Y quién más íntimo que Cristo y su Santísima Madre, la Inmaculada? Ellos son, más que nadie, capaces de entendernos y apreciar la dureza de nuestra lucha contra el mal y el sufrimiento. Y ahora se dirige el Papa muy expresamente, muy cariñosamente a los enfermos, congregados allí por cientos en Lourdes, en aquel septiembre de 2008, y les dice, y también a nosotros, porque todos somos enfermos, un poco del cuerpo, algo más del alma, con enfermedades crónicas que tenemos que aceptar con paciencia, uniéndonos a Cristo en la cruz. Y el Papa les decía, quisiera decir humildemente, a los que sufren y a los que luchan y están tentados, volveos a María. En la sonrisa de la Virgen está misteriosamente escondida la fuerza para continuar la lucha contra la enfermedad y a favor de la vida. También junto a ella se encuentra la gracia de aceptar sin miedo ni amargura el dejar este mundo a la hora que Dios quiera. Qué acertada fue la intuición de esa hermosa figura espiritual francesa, don Jean-Baptiste Chotard, quien en su obra El alma de todo apostolado proponía al cristiano fervoroso encontrarse frecuentemente con la Virgen María por la mirada. Sí, buscar la sonrisa de la Virgen no es un infantilismo piadoso, es la aspiración, dice el Salmo 44, de los que son los más ricos del pueblo. Esos buscan tu sonrisa. Los más ricos entienden el orden de la fe, los que tienen mayor madurez espiritual y saben reconocer precisamente su debilidad y su pobreza ante Dios. En una manifestación tan simple de ternura como la sonrisa, nos damos cuenta de que nuestra única riqueza es el amor que Dios nos regala y que pasa por el corazón de la que ha llegado a ser nuestra Madre. Buscar esa sonrisa es ante todo acoger la gratuidad del amor. Es también saber provocar esa sonrisa con nuestros esfuerzos por vivir según la palabra de su Hijo amado, del mismo modo que un niño trata de hacer brotar la sonrisa de su madre haciendo lo que a ella le gusta. Y sabemos lo que agrada a María por las palabras que dirigió a los sirvientes de Caná: haced lo que Él os diga. La sonrisa de María es una fuente de agua viva. El que cree en mí, dice Jesús, de sus entrañas manarán torrentes de agua viva. María es la que ha creído y de su seno han brotado ríos de agua viva para regar la historia de la humanidad. La fuente que María indicó a Bernadette en Lourdes es un humilde signo de esta realidad espiritual. De su corazón de creyente y de madre brota un agua viva que purifica y cura. Al sumergirse en las piscinas de Lourdes, ¿cuántos no han descubierto y experimentado la dulce maternidad de la Virgen María, juntándose a ella para unirse más al Señor? Terminamos, porque la homilía es todavía más larga, por delante y por detrás de lo que estamos leyendo, pero es quizá la reflexión psicológica, antropológica y espiritual más hermosa que he leído nunca sobre el poder terapéutico, sanador de la sonrisa. Qué bien decía las cosas Benedicto XVI, y qué poco y qué mal quisimos escucharle. Por eso, como no nos lo merecimos, el Señor nos lo quitó. Pues aquel día era la memoria de la Virgen Dolorosa. Y él decía, en la secuencia de esta fiesta, Nuestra Señora de los Dolores, se honra a María con el título de Fons Amoris,
porque esto dice el Stabat Mater, compuesto precisamente por un franciscano, Jacopone di Todi. Ella mater fons amoris, me sentire vin doloris. Ea, Madre, fuente de amor, hazme sentir la fuerza de tu dolor. Y el Papa recordaba que llamamos a María fons amoris, fuente de amor, y reflexionaba. En efecto, del corazón de María brota un amor gratuito que suscita como respuesta un amor filial, llamado a acrisolarse constantemente. Como toda madre, y más que toda madre, María es la educadora del amor. Por eso tantos enfermos vienen aquí a Lourdes a beber en la fuente del amor y para dejarse guiar hacia la única fuente de salvación, su Hijo Jesús, el Salvador. Aprendamos hoy la lección de María, sonreír a través de las lágrimas, alegrar la vida de todos, dar gracias al Señor por sus maravillas en nosotros, sonriendo. Aprendamos también la lección de Bernadette, que formuló simplemente así, porque habló muy poco: sufrir todo en silencio para agradar a Jesús. En esta fiesta tan entrañable, tan tierna, Nuestra Señora de Lourdes, sintámonos envueltos por su sonrisa, que es la sonrisa de Dios. Ella quiere derramarla como una caricia con sus manos maternales sobre nuestras llagas, sobre nuestras heridas exteriores y sobre todo internas. Dejémosla ser nuestra madre, la Virgen de la Sonrisa. No tenga que decirnos ella como aquel frailecito que pasaba un día y otro ante su imagen, inclinaba reverente su cabeza y le repetía la súplica del Ave Maristella: «Monstrate esse matrem». Señora, mostrad que sois mi madre. Pero el fraile no se ejercitaba en las virtudes de una manera seria, como a la Virgen le gustaría, y entonces ella, inclinando un día la cabeza en su imagen, le respondió: «Monstrate esse filium», muestra tú que eres mi hijo, porque yo no dejo de mostrar nunca que soy tu madre. Que experimentemos esta realidad dulcísima. María se goza en mostrar que es nuestra madre. Ella conduce, modela nuestra vida espiritual y ella quiere llevar a término nuestra unión con su Hijo. Dejemos, pues, a Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción, la Virgen del Gave, la paloma blanca que apareció en las hendiduras de la peña en la gruta de Masabiel, quien es salud de los enfermos, María, la Virgen de Lourdes. Dejémosla que nos envuelva con su sonrisa, ahora y para siempre. Así sea.